Hoy se respira un aire diferente. Hemos convertido el miedo en esperanza. Los ataques en sueños. Y el no se puede en acción. En 200 años no habíamos tenido una oportunidad como esta. Nunca antes El Salvador se había sentido tan nuestro. Porque todos somos parte de este proyecto para un gran país. Estamos empezando a cumplir el sueño de que los salvadoreños seamos realmente libres y soberanos. Este es el verdadero El Salvador. Al fin, estamos escribiendo una nueva historia. Bicentenario. En el regreso a clases semipresencial opcional, sigamos las medidas de bioseguridad. Cubre nariz y boca con mascarilla siempre, desde que salgas de casa hasta que regreses. Mantén 2 metros de distancia con tus compañeros y no los saludes de beso, mano o abrazo. Lava tus manos durante 30 segundos antes de entrar al aula, después del recreo, antes de comer y si tomas algo prestado. Cuidémonos entre todos. La educación sigue. Ministerio de Educación. ¿Qué se necesita para volver a empezar? Se necesitan las manos de Don Luis para amasar el pan en su local. También se necesitan las de María para que lo venda en su negocio. Y las manos de Lupita para que los prepare en su comedor. En la vida hay que saber levantarse. Y para hacerlo, se necesitan las manos de todos los salvadoreños. Por eso creamos Firempresa, un esfuerzo del gobierno de El Salvador para reactivar la economía de la micro, pequeña y mediana empresa a través de la entrega de subsidios para pago de planillas y de financiamiento de líneas de crédito a largo plazo, con una tasa de interés del 3% y hasta 12 meses para empezar a pagar. Si eres trabajador o empresario del sector formal o informal, ingresa a firempresa.gov.sb, un sitio amigable, gratis y fácil de usar, en el que te guiaremos paso a paso para completar tu solicitud de subsidio o crédito. Es momento de que juntos reactivemos la economía del país, porque para levantar a El Salvador, nada mejor que las manos de todos. Firempresa, una iniciativa del gobierno de El Salvador, ejecutada por Bandesal. Así somos. Por años, han jugado con las palabras a su conveniencia. Contaron la historia que quisieron que creyéramos. Hay palabras que no podemos permitir que se sigan manipulando. Diario El Salvador, el periódico de mayor circulación en nuestro país. Hay héroes capaces de hacer lo que nadie más puede. Nuestros donantes del programa de plasma convaleciente son este tipo de héroes. Si te has recuperado de COVID-19 y diste negativo a tu última prueba PCR, te invitamos a ayudar con una donación de plasma a quienes luchan por superar la enfermedad. Los anticuerpos de tu plasma son clave para salvar a quienes se encuentran en estado crítico.
Si deseas donar, llama a los bancos de sangre para hacer tu cita. Hospital Bloom, 2225-4114, extensión 1246 y 1250. Hospital Rosales, 2231-9201, extensión 353. Hospital Médico Quirúrgico, 2591-5550, extensión 5551. Es un proceso sencillo y fácil y te darán transporte de ida y regreso a tu casa. Tu plasma salva vidas. Gobierno de El Salvador. Hacelo por vos. Hacelo por mí. Hacelo por todos. Tapa ese recipiente donde almacenas agua. Bota el agua estancada en guacales, llantas y estopas de coco. Cambia el agua de los bebederos de animales y de floreros cada 3 días. Eliminemos juntos al mosquito del dengue, zika y chikungunya. Ministerio de Salud. Gobierno de El Salvador. Si necesitas llevar un control prenatal para... Eso de olvidar las fechas importantes es cosa del pasado. Por más que estudiaba, todo se me olvidaba en el examen. Ya no olvido las llaves en el carro o el celular en la casa. Con Neuroglután ya recuerdo el aniversario de mi esposa y hasta el cumpleaños de mi mamá. Ahora sí logro concentrarme gracias a Neuroglután. Neuroglután, estimulante cerebral para tu concentración y memoria. No olvides lo importante, tu cerebro. Laboratorios Suizos, innovando con excelencia. El siguiente programa es clasificación C, para mayores de 15 años. Dirección de Espectáculos Públicos, Radio y Televisión. Ministerio de Gobernación. AM con Marisol Dorado. Muy buenos días, qué gusto que nos acompañen en una nueva entrevista AM. Estamos listos para seguir discutiendo los temas de país, los temas de interés de los salvadoreños en un espacio donde despertamos con la verdad. Gracias por su sintonía. Si se prepara para ir al trabajo, desde ya que tenga una bendecida jornada, y si desayuna, buen provecho, qué bueno que lo haga en compañía de la entrevista AM. Esta mañana tenemos el placer de saludar y de recibir en nuestro estudio a Carolina Recinos. Ella es comisionada presidencial de operaciones y gabinete de gobierno, a quien le damos una cordial bienvenida. Comisionada, amiga de la casa, buenos días, bienvenida. Qué gusto poder estar aquí contigo, Marisol, estar con esta gran audiencia. Es importante comunicarnos con la población y por eso estoy aquí a la orden para que platiquemos de todo lo que está sucediendo. El día de ayer, el presidente de la República, logramos ver un mensaje reunido con todo el cuerpo diplomático en nuestro país, acreditado con mensajes muy claves. En primer lugar, su deseo expresando cómo quiere sacar a este país del subdesarrollo. Y así el llamado a los países: ayúdennos, queremos salir del subdesarrollo. No de manera literal, pero decía: queremos que los salvadoreños sean felices. Este es el voto que nos dio los salvadoreños. Nos dieron ese 75% de votos en el electorado, el cual nos permitía tomar estas decisiones. Y estamos escuchando al soberano, que es el pueblo. Ciertamente el presidente hizo una convocatoria al cuerpo diplomático acreditado aquí en el país, lo recibió en el Salón de Honor y tuvo un intercambio de muchas horas con ellos. El país está viviendo momentos de cambio, el país está viviendo momentos inéditos. Entonces el presidente, como un mandatario responsable y un líder que de este país, envió a través de los embajadores, a través de los representantes de los organismos hacia sus países y hacia el país nuestro, hacia el país entero, envió ese mensaje importante para demostrar que en el país no hay ningún riesgo, que lo que estamos viviendo es el cierre de un ciclo de abandono, de un ciclo donde los diputados anteriores y los órganos del Estado estaban en función de las cúpulas, y que al haber dado este mandato tan fuerte el pueblo salvadoreño el 28 de febrero, entonces estamos iniciando un nuevo momento
un momento excelente que nos permite darle calidad a la democracia de este país, y que lo que se está hablando y lo que se está elevando por aquellos grupos de interés de que en el país incluso se habla de golpe de Estado, no son más que versiones interesadas de aquellos grupos que perdieron sus privilegios y que no logran entender o no logran asimilar cómo ahora, a partir del 1 de mayo, el Ejecutivo, el Legislativo y ojalá todo el Judicial estén en función de la población, que es lo que el 28 de febrero mandó el soberano. El presidente decía, la democracia es precisamente eso, que el poder no esté solo en los poderes fácticos, que tenga, decía el presidente, la democracia es que el pueblo escoja a sus representantes, que en este caso son los diputados en la Asamblea Legislativa, y que estos puedan elegir al resto de autoridades. Es que nuestra democracia es representativa. Entonces, al elegir el pueblo, elige a sus representantes. ¿Y qué pasó el 28 de febrero? Endosó más del 75% a una fuerza política, precisamente para romper todas aquellas teorías de que el sistema no permitía que se llegara ni siquiera a 40, mucho menos a 56. El 1 de enero vimos 56 diputados de Nuevas Ideas, más un acercamiento férreo con Gana, con PCN, con PDC, para totalizar 64 legisladores que comienzan a hacer historia a favor de la población. El presidente fue muy claro y lanza un mensaje a la comunidad internacional invitando a que sigan viendo a El Salvador como un socio estratégico y que comprendan entonces que tenemos el derecho soberano y la independencia de vivir este proceso que jamás se había dado en la historia, pero que también él les demostraba con amplia explicación y además con referencias y precedencias jurídicas que estos hechos se han efectuado todos en el marco de la ley, que se ha hecho una aplicación directa de la Constitución de la República y que además la Asamblea Legislativa estaba obligada a tomar esa decisión y a tomar esas medidas porque no se podía convertir en cómplice del fraude a la Constitución que habían estado cometiendo los anteriores magistrados de la Sala de lo Constitucional, que se alejaron de su mandato, que además intervinieron en las funciones de otros órganos, que además pudieron haber cometido ya fraude a la Constitución al haber emitido y al haber declarado inconstitucional todos los decretos ejecutivos que le permitían a este gobierno defender la vida del pueblo, y pisoteó además el Código de Salud, dejando a este país en la indefensión. Esto lo explicó hasta la saciedad el presidente y implica, como decía él, dejar de lado esa vieja institucionalidad enquistada en la práctica de entregar maletines negros y esa corrupción que ha enlutado, digamos, al país, pero que también ha llenado de vergüenza a los órganos del Estado. Entonces el presidente decía, déjennos ser, déjennos trabajar, estamos trabajando en el marco de la ley, tenemos el mandato del soberano, el pueblo salvadoreño quiere crecer, pero para que crezcamos nos tienen que dejar hacer. Nosotros no somos una colonia, somos un país soberano, somos un país respetuoso, un país que tiene un proceso pujante, un proceso profundo de transformación hacia el interior de sí mismo, acompañado por el pueblo, que además veíamos ayer en diferentes medios de comunicación el sentir de la población, que era un sentir de apoyo total a lo que está sucediendo en estos momentos en nuestro querido país. Y el presidente aprovechaba esta reunión para externar su extrañeza ante todo este pequeño porcentaje de población o de grupos que dicen llamarse sociedad civil. El presidente explicaba quién es la sociedad civil, que no es un grupo reducido, y mostraba su extrañeza, sobre todo por un hecho que se ha dado en todo un marco legal de acuerdo a la ley primaria de la Constitución de la República, y esto era lo que les decía en la reunión. Sobre lo que pasó el sábado. Extrañísimo, de verdad. No nos esperamos en ningún momento una condena internacional. Y no porque fuéramos ingenuos, sino porque no había nada que condenar. Es decir, y no lo digo porque
por el argumento obvio de la autodeterminación de los pueblos o de la soberanía de los países o del hecho de que o el principio básico en la diplomacia de la no intervención, que eso también está ahí, sino porque aunque hubiese intervención, aunque se permitiera y no hubiese soberanía, aunque digamos vamos a aceptar todo lo que ustedes digan, pero no tenía lógica lo que estaban diciendo, ninguna lógica, ustedes mismos no lo hubieran permitido en sus países. Y les voy a decir por qué. Cuando yo llegué a la presidencia en el 2019, que ganamos sin ninguna discusión con un tribunal, por eso les toqué el tema de las elecciones, ganamos sin ninguna discusión con un tribunal manejado enteramente por la oposición. Nosotros no teníamos, por Dios, no teníamos ni partido, me cancelaron, no me inscribieron en nuestro partido, nos cancelaron el partido en el cual me inscribí y a último minuto nos tuvimos que inscribir a otro para que nos dejaran participar por lo menos. Y con todos los bloqueos ganamos de una manera holgada con más de 20 puntos de diferencia. Y llegamos al gobierno aquí. Y yo lo primero que les dije, bueno, ¿cómo vamos a hacer con la fiscalía? Porque la fiscalía la puso Arena. Y cuando digo que la puso Arena no es porque lo estoy criticando, es porque la puso Arena. Esa fue la negociación. Tú agarras al fiscal y tú agarras al procurador. Y Arena puso al fiscal y el FMLN puso al procurador. Y no hubo condenas de parte de ustedes, nadie se pronunció. ¿Por qué no se pronunciaron? Bueno, porque obviamente no había nada que decir. Era perfectamente legítimo y legal, tal vez antiético, porque no deberían de estarse repartiendo los cargos, pero totalmente legítimo, expresado democráticamente en las urnas. La gente votó mal que mal por Arena y por el FMLN en el 2018, y pues ellos tenían una cantidad de curules en la asamblea con los cuales se repartieron el procurador y el fiscal. ¿Por qué agarra Arena más? Porque el fiscal tiene más poder que el procurador. Sencillo, porque Arena tenía 37 diputados y tenía 23. Se necesitaban mutuamente para formar mayoría, pero Arena dijo, hey, nosotros tenemos 14 diputados más que ustedes, denos la fiscalía a nosotros y ustedes se quedan con el procurador. Y eso es un hecho notorio. Y no solo notorio porque yo lo diga o porque a mí me contaron o les estoy diciendo, como decimos en salvadoreño, el chisme, sino que ahí están los videos con el fiscal cantando el himno de Arena atrás del candidato que iba en contra mía. Y con el chaleco, y con el dedo pintado después de las elecciones, abrazado con los diputados de Arena, después de haber ido a votar por el candidato opositor a mí, el que quedó en segundo lugar. Y ahí están las fotografías, los videos, no hay ninguna duda, pues no es un tema, es más, está en la lista de los donantes a Arena. Lista que Arena tiene en su página web, no lo han cambiado todavía, pueden acceder al website. Como lo explicaba el presidente de la República, algo que nunca fue un secreto, comisionada. Así es. La verdad es que esa denominada sociedad civil, y yo creo que todo salvadoreño y salvadoreña tiene el derecho de expresarse, pero no es cierto que esos pequeños grupos que declararon una guerra política desde el momento que el presidente Nayib Bukele asumió el gobierno y se han opuesto a todo y han hecho un bloqueo y un enfrentamiento directo a las acciones por la vida que ha desarrollado este gobierno y todos sus titulares en el marco del COVID, sea la sociedad civil. La sociedad civil también, como bien decía el presidente, son los hombres y las mujeres que se levantan temprano a trabajar. Son esos doctores, todo ese personal de salud que se ha puesto en primera línea, todos esos policías, todos esos familiares, toda esa gente que en la comunidad hace vida diariamente. Lo que sucede es que en este país tradicionalmente toda esa elección de funcionarios de segundo grado ha implicado reparto de cuotas de poder. Y así lo manifestaba el presidente porque es un hecho notorio donde además de haberse intercambiado, digamos, funcionarios, yo te doy el fiscal y tú me das el procurador, también tenían ellos urgencia de que se les aprobara el presupuesto y hacer una transferencia al anterior ministro de Defensa, Munguía Payés. Lo que hemos vivido en los últimos días no es más que el pleno ejercicio de la decisión del soberano. Es una decisión país para transformar los organismos, sobre todo apartar desde ese momento a los magistrados de la Sala de lo Constitucional para dar un paso hacia la armonía y la colaboración. Porque esa sala que fue separada y que inmediatamente fue sustituida
los titulares de ese organismo, nunca priorizó la salud y la vida, priorizó la economía sobre los derechos fundamentales, se apartó del carácter personalista que tiene la Constitución cuando pone en primer lugar la defensa de la vida y trabajó entonces para sus financistas y puso por encima la economía. Apartó y se apartó realmente de sus competencias, sobrepasó sus competencias y hizo una invasión a lo que tenía que hacer el Ejecutivo. Dejó sin herramientas a este gobierno, dejó sin herramientas al Ministerio de Salud, que es el que tutela todo el ejercicio de las acciones que tienen que hacerse para defender la vida. Pisoteó el 132, el 174, el 136, el 184 del Código de Salud. Así que esta Asamblea Legislativa, en el marco de sus competencias, en el marco de la Constitución y haciendo una aplicación directa del 186 y el 191 de la Constitución, aparta a estos magistrados, sustituye inmediatamente, porque no puede dejar acéfala la Sala de lo Constitucional, y comenzamos entonces un nuevo momento como país para soberanamente dirigirnos hacia esos escenarios de desarrollo y de oportunidad y atender esos temas que nunca fueron atendidos. Ahora hay gente que se dice sociedad civil y está hablando de golpes y está hablando de invasiones. Nunca dijo nada cuando se repartían a los funcionarios. Nunca dijo nada cuando este país se desangraba, cuando este país no tomaba acción para detener que las familias perdieran a sus seres queridos. Son miles y miles de salvadoreños perdidos en esa complicidad en la que trabajaban esos partidos políticos y esos órganos del Estado. No había salud, la gente estaba en el suelo, no había educación, los niños estudiaban con 4 palos y un plástico, no había atención al pueblo, había atención a sus intereses. Y ya vimos pues que siguen diciendo cosas y siguen lanzando mensajes hacia afuera, pero el país está trabajando. Ayer la misma Corte Plena, ya con todos sus titulares y solo una que tenía problemas de salud se puso en línea, está trabajando. La Asamblea está trabajando, el Ejecutivo está trabajando. Los pequeños grupos son los que no están trabajando, digo yo, porque probablemente su función sea bloquear a este gobierno y lanzar mensajes equivocados hacia afuera. El presidente de la República, con la intención de explicar a todo el cuerpo diplomático y de generar esta tranquilidad y sobre todo, como él lo decía, que puedan ser ellos los voceros de trasladar esta situación real que se está viviendo en El Salvador, que tengan esta opinión precisamente del presidente de la República. Decía, esta elección ha sido constitucional, está amparada por la Constitución de la República. Se refería de esta forma al tema. Artículo 186 de la Constitución de El Salvador, que es la que tenemos que seguir, pues. Puede tener mis peros, pero este es nuestro marco constitucional. Se establece la carrera judicial. Punto. Y aparte, los magistrados de la Corte Suprema de Justicia serán elegidos por la Asamblea Legislativa para un periodo de 9 años. Podrán ser reelegidos, es decir, podrán quedarse 18, ¿verdad? O 27. Y se renovarán por terceras partes cada 3 años. Es decir, en una situación normal, pues cada 3 años se renueva la tercera parte de la Corte. Punto. Y luego dice, podrán ser destituidos por la Asamblea Legislativa por causas específicas previamente establecidas por la ley. Punto. Y luego dice, tanto para la elección como para la destitución, deberá tomarse con el voto favorable de por lo menos los 2/3 de los diputados electos. Punto. Yo no veo fallas en la lógica. Por ahí alguien me dijo, presidente, pero ahí dice, por causas específicas,
previamente establecidas por la ley. Ok, claro. Los diputados leyeron 29 páginas de causas específicas previamente establecidas por la ley. Ah, presidente, pero es que eso lo tiene que determinar un juez en un proceso con fiscal y defensores y con derecho a la defensa, y tiene que escucharse la parte y luego tiene que haber un fallo. ¿Y eso dónde dice? Aquí no dice eso. Aquí dice que podrán ser destituidos por la Asamblea Legislativa por causas específicas previamente establecidas por la ley. Tanto para la elección como para la destitución deberá tomarse con el voto favorable de por lo menos 2/3 de los diputados electos. ¿A quién le está dando la Constitución la facultad de determinar cuáles son las causas específicas previamente establecidas por la ley? ¿A la Asamblea Legislativa? Si aquí dice. Y el número de diputados necesarios se superó. Se llegó a los 64 diputados, y lo más importante y que sin duda le da legitimidad a esta decisión es que fueron 4 partidos políticos los que tomaron esta decisión. Así es. O sea, el acto ocurrido el sábado anterior en la primera sesión plenaria no solo es legal, porque está directamente avalado por la Constitución en el artículo 186 y 191 de la misma, y no hay ninguna ley por encima de la Constitución, sino que también es legítimo, porque no votaron más allá de los 56 que pide la misma Constitución para poder realizar un acto semejante. Fueron 64 votos provenientes de esa votación masiva que la gente le endosó casi 1.7 millones de votos a Nuevas Ideas y a sus diputados. Se suman los votos de Gana, se suman los votos del PCN y se suman los votos del PDC. Por lo tanto, este acto se reviste de legalidad, se reviste de democracia, se reviste de legitimidad, pero sobre todo le da voz y ejecuta el mandato de la población. ¿O es que esa votación y ese endoso tan fuerte de más del 75% a estos diputados no lleva un mensaje claro? No es que el soberano está diciendo que cambiemos las cosas, sino la gente hubiese votado por repartir entonces y dejar la situación más o menos como había estado sucediendo durante todos estos años. Creo que si tenemos democracia representativa hay que darle la voz al pueblo, y el pueblo habló fuerte y claro. Decidió entonces con su votación y con su decisión que este país cambiara, y eso es lo que se está haciendo y hacia eso vamos. Se han cambiado estos organismos y al fiscal general de la República en el marco de la ley, y se han cambiado porque han cometido ilegalidades, porque se han apartado de ese principio de legalidad y de ese carácter de la Constitución, por un lado, en este caso los magistrados, que prioriza defender la vida por encima de cualquier cosa, y por el otro, basado en la ley orgánica judicial también, la Fiscalía determina cuáles son las causales por las cuales se puede destituir a un fiscal. Y entre esas está el incumplimiento de sus deberes. ¿Y cómo va a cumplir con objetividad? ¿Y cómo va a cumplir con plena independencia el fiscal sus funciones si proviene de una lista de militancia? O sea, eso es absurdo, es absurdo. Y así lo fundamentó la Asamblea Legislativa y así lo explicó ayer también nuestro presidente, y queremos con esto dar un paso adelante, decirle a la comunidad internacional que nosotros no fragmentamos nuestra palabra, que nuestros compromisos económicos siguen en pie, que nuestra relación con los organismos sigue robusta, que El Salvador jamás ha faltado a su palabra en cuanto a sus compromisos con los organismos ni con los convenios que tenemos, pero que hacia adentro, basado en la Constitución, tenemos el derecho, la independencia y la soberanía para poder tomar las decisiones que el pueblo necesita, y para lo cual vamos a trabajar respondiendo a ese mandato del soberano. Comisionada, cuando el presidente de la República, Nayib Bukele, ganó las elecciones, ganó con un electorado de 1.4 millones de votos.
El pasado 28 de febrero los salvadoreños veníamos de una pandemia, estábamos en pandemia, y a pesar de todas estas irregularidades que mostró el Tribunal Supremo Electoral y que de alguna manera evitó votos para el partido Nuevas Ideas, a pesar de eso, 1.9 millones de salvadoreños le dieron el voto a Nuevas Ideas. La gente, el salvadoreño está claro, conoce, entiende esta aritmética política y esta aritmética en la Asamblea Legislativa. Son los salvadoreños que durante toda la emergencia de la pandemia escucharon cómo el Código de Salud se hacía a un lado y cómo las medidas de emergencia, los decretos que el presidente anunciaba, constantemente eran bloqueados desde la Sala de lo Constitucional. ¿Cuál fue ese mensaje de votación tan masivo de 1.9? Era, presidente, te damos todo el poder para que junto a la Asamblea Legislativa puedan tomar las decisiones de beneficio para El Salvador y no volver a caer en esa incertidumbre, en esa zozobra que se mantuvo El Salvador por tanto tiempo en la pandemia? Por supuesto, yo creo que todos los salvadoreños y las salvadoreñas nos recordamos de cuánta gente desfiló por todos los medios de comunicación y cómo algunas páginas digitales, algunos sitios también hacían semejantes reportajes y análisis y se decía: no se puede llegar a tener un solo partido, la mayoría simple, ya no digamos la calificada. El sistema no está preparado para eso. El pueblo salvadoreño, muy sabio, cansado, harto de la utilización que han hecho los políticos, de todo el ejercicio de poder, de cómo se han repartido el pastel y cómo las migajas han caído en la mesa de los pobres, en la mesa de la población, de hartos de ver este país que teniendo las condiciones jamás se le enrumbó hacia el crecimiento, antes bien se le sometió al desangramiento. Entonces el pueblo salvadoreño acude a votar aún con todas esas dificultades, aún cuando hasta en el último momento se negaban las credenciales, en el último momento, el día de la votación, no se podían integrar las mesas electorales. El pueblo salvadoreño va contundentemente y vota para que haya transformación, porque una cosa son los contrapesos, que nos definen nuestra democracia, y otro es el contrapoder, porque en realidad no se permitía gobernar, no se permitía defender la vida, no se permitía tomar las medidas que otros países en este momento siguen tomando, economías más fuertes, economías más complejas en Europa. El mismo Estados Unidos se ha visto en una situación complicadísima, pero aquí se apostó por bloquear al gobierno, se apostó por generar esos cuadros tan dramáticos, tan duros que han vivido otros países cercanos aquí en el continente latinoamericano, aquí muy cerca de nosotros, y nosotros aquí haciendo de todo, exponiéndonos incluso a una ley que ellos discutían para llevar detenidos a nuestros funcionarios si se actuaba en función de la defensa de la vida. Entonces el pueblo vota y lanza ese mensaje de cambio, y los cambios se están haciendo en medio del marco jurídico, acatando las disposiciones de la Constitución y en ningún momento sin lesionar el Estado de Derecho. Ya esa es una página que nosotros vamos a ir volteando, porque el país necesita trabajar, el país necesita oportunidades, el país necesita que vengan esos proyectos que le den a nuestra población, que le den a nuestros jóvenes, que le den a nuestras mujeres la certidumbre de que no nos hemos equivocado, que vamos en el camino correcto de elevar las condiciones de vida de toda la población y dejar atrás entonces esa década de abuso donde la política ha servido para engordar a muy pocos, y lo digo literalmente porque hay gente que llegó muy joven a la Asamblea Legislativa y ahora está ya en condiciones distintas, pues ya hasta su fisonomía ha cambiado, pues ya no solo por los años, sino por lo bien que la ha pasado. Entonces vamos hacia adelante, vamos con la población, este es el poder del pueblo, este es el soberano que lanza un mensaje, y aquí está un presidente con un liderazgo fuerte. Hay ahora un órgano legislativo que por primera vez tiene la oportunidad de trabajar, y lo está haciendo desde el primer día, para recuperarle la dignidad que necesita
ese órgano del Estado que ha estado tan desprestigiado, y ahora también tiene la oportunidad del órgano judicial de transformarse y de rendirle cuenta a la población y superar esa mora inmensa de injusticia porque no se ha estado aplicando la justicia como debe de ser. Hoy podemos caminar en armonía y el que va a salir beneficiado, por supuesto, es el pueblo salvadoreño. Y el presidente de la República decía ayer, ¿y dónde está el derecho del soberano? ¿Dónde están los representantes del pueblo? Son precisamente los diputados los que han llegado a la Asamblea Legislativa, que fueron elegidos por el pueblo salvadoreño, el 75% del electorado, y son quienes están tomando estas decisiones en el marco legal. Con más de lo que dijo el presidente ayer, lo vamos a compartir tras la pausa. Ya volvemos. Así somos. Por años, han jugado con las palabras a su conveniencia. Contaron la historia que quisieron que creyéramos. Hay palabras que no podemos permitir que se sigan manipulando. Diario El Salvador, el periódico de mayor circulación en nuestro país. Hay héroes capaces de hacer lo que nadie más puede. Nuestros donantes del programa de plasma convaleciente son este tipo de héroes. Si te has recuperado de COVID-19 y diste negativo a tu última prueba PCR, te invitamos a ayudar con una donación de plasma a quienes luchan por superar la enfermedad. Los anticuerpos de tu plasma son clave para salvar a quienes se encuentran en estado crítico. Si deseas donar, llama a los bancos de sangre para hacer tu cita. Hospital Bloom, 2225-4114, extensión 1246 y 1250. Hospital Rosales, 2231-9201, extensión 353. Hospital Médico Quirúrgico, 2591-5550, extensión 5551. Es un proceso sencillo y fácil y te darán transporte de ida y regreso a tu casa. Tu plasma salva vidas. Gobierno de El Salvador. En este regreso a clases semipresencial opcional, aplica a los 4 filtros de prevención. En el hogar, no salgas si un familiar presenta síntomas de COVID-19. En el transporte, ningún estudiante con síntomas debe trasladarse. En la entrada del centro educativo y en el aula, el estudiante que presente síntomas será aislado para ser atendido. Ante cualquier sospecha del virus, llama al 132. Cuidémonos entre nosotros. La educación sigue. Ministerio de Educación. Bueno, queremos seguir compartiendo con ustedes lo que decía el presidente de la República en esta reunión tan importante como él lo mencionaba. Estoy reunido con ustedes, quiero hablarles de cara de frente, poder trasladarles cuál es la situación de nuestro país, que tengan una versión clara de lo que está ocurriendo, apegado a la Constitución de la República de nuestro país. Y esta es otra porción de lo que decía el presidente a los salvadoreños ayer. Y claro, el statu quo se va a enojar. Cuando le pongan impuestos a los periódicos que no han pagado en 70 años, se van a enojar. Pero ¿cuál es la justicia? Que los frijoles, que el arroz pague IVA y el periódico no. Preguntémosle a la población qué opina, si cree que los periódicos deberían pagar impuestos. No, porque son educativos. Pero para tener educación hay que tener salud. Además, no creo que el diario de hoy sea educativo. Entonces ese es el problema. Nosotros queremos ser como ustedes. Pero para ser como ustedes deben de dejar que nos desatemos de lo que nos tenía anclado a su desarrollo.
Si ustedes nos piden que nos anclemos a ellos y que miren, siéntese con FUSADE, siéntese con la NEP, escuchen a Javier Simán, escuchen a Miguel Ángel Simán, escuchen a Fito Salume. Mira lo que dice el periódico de Fito Salume, dice que ustedes no tienen que hacer esto. Mira lo que dice el periódico de Enrique Altamirano, dice que ustedes no tienen que hacer esto. Mira lo que dice José Roberto Dutriz en la prensa gráfica. Si nos sujetamos a eso, por definición vamos a ser siempre un país pobre, subdesarrollado, donde la gente tiene que irse a Canadá o Estados Unidos a trabajar porque no tienen un empleo digno aquí o la posibilidad de conseguir un empleo. Pero si ustedes nos dejan que nosotros nos desarrollemos, claro, respetando la ley, respetando los derechos humanos, respetando la democracia, respetando la libertad de prensa y todo lo que se respeta en El Salvador, y los que conocen El Salvador saben que así es, por más que el lobby internacional diga que no es así. Déjennos que nos desarrollemos, cumpliendo la ley y respetando a la gente. Y algún día no vamos a ser nunca como Canadá porque no tenemos ese territorio, pero vamos a ser en chiquito como Canadá. Y nuestra gente va a ser feliz y vamos a seguir siendo amigos como siempre hemos sido. Pero los buenos amigos dejan que el amigo se desarrolle también. No solo, es decir, nosotros no queremos que ustedes nos den de comer siempre. Gracias, pues, pero nosotros queremos también poder comprar nuestra comida. Y necesitamos que nos ayuden a que nosotros nos desarrollemos y que podamos comprar nuestra comida o producirla o ambas. No solo a que nos den de vez en cuando para que comamos un poquito. Un mensaje claro y un mensaje también emotivo para los salvadoreños, comisionada, porque vemos a un presidente de la República empoderando a su país, empoderando a la figura de cada salvadoreño. Y lo decía, no queremos ser una colonia más, una colonia de otro país, queremos ser El Salvador y un El Salvador que se levante. Es determinación política, es compromiso con el pueblo. El presidente nace de ese amor y de esa voluntad de la población que progresivamente se ha ido moviendo a este proyecto porque ha encontrado en la ejecución del ejercicio gubernamental del presidente Bukele los resultados que nunca tuvo. Él pone en el centro de cada una de sus decisiones el interés de la gente, no pone el interés de cúpulas, y eso es lo que tiene ahí medio movida a esos pequeños grupos, porque ya no van a poder usufructuar, porque no van a llegar entonces allá a la Corte Suprema a definir con un café o con un whisky cuáles son las resoluciones que les interesa, porque ya no pueden llegar a Casa Presidencial a retirar los maletines para comprar correlaciones de votos. Hoy hay en la Asamblea Legislativa la cantidad más que suficiente de hombres y mujeres valientes con esa determinación para hacer lo correcto, para no desviarse de ese camino ya señalado por la población, porque la responsabilidad de ellos es asumir ese mandato del pueblo. Si queremos ser grandes como país, si queremos ser respetados, debemos de comportarnos coherentes, debemos de tener claro cuál es el rumbo y no perdernos en el bolsillo y que la brújula entonces esté determinada por cuánta cantidad de dinero se pueden repartir. Hay mucha gente que habla en este momento de golpes de Estado, que habla de institucionalidad, pero que nunca tuvo, en primer lugar, la valentía de gritar cuando este pueblo estaba desangrándose, porque lo encontramos entre 12, 14 y hasta 16 muertos diarios. Nadie ya se asombraba con esas mini o medianas masacres diarias que habían en este país. Y hay otros que además, mientras no solo estaban contemplando cómo no había salud, cómo no había educación, cómo el agro se iba perdiendo día a día, recibían sobresueldos. Allí en Capres tenemos recibos originales de quienes recibían sobresueldo y tienen el coraje de pararse ahorita y de estar reclamando que se hagan las cosas en favor de la gente. El llamado que yo hago es a que trabajemos, a que nos unamos como país. Todos somos salvadoreños y salvadoreñas. No creo que haya alguien que se diga salvadoreño y no quiere ver salir adelante a su gente. Que retomemos esto como una gran oportunidad histórica. Los astros están alineados para que este país salga adelante. La comunidad internacional, los amigos de verdad,
los que nos quieren, los amigos que han estado cerca de El Salvador van a entender. Yo estoy segura que así es. Estoy segura que todos esas personas que viajan de aquí y que se dicen salvadoreños y que se van a parar, por ejemplo, a Washington a pedir acciones fuertes y de bloqueo para este país, esos no son salvadoreños. Esos son mercaderes de sus propios intereses. La comunidad internacional, al escuchar que todo está en el marco de la ley, al escuchar que estamos haciendo un ejercicio soberano de democracia, que le estamos dando calidad a nuestra democracia, estoy convencida que van a cambiar de posición y vamos a poder trabajar fuertes, unidos, solidarios, con mucho respeto hacia este país que ha estado entre los de menos crecimiento económico de la región y que hoy tiene la oportunidad, con el respaldo, con la gobernanza tan fuerte que tenemos en este momento, con la seguridad jurídica de que los proyectos ya no van a pasar meses y meses ahí en la Asamblea Legislativa sin aprobarse porque todavía no cuadran los números de cuánto van a ganar. Entonces, ahora tenemos esa oportunidad. La comunidad internacional debe de tener claro de que nos merecemos un país distinto, que El Salvador merece salir adelante, que nosotros vamos a seguir fortaleciendo relaciones, vamos a respetar los convenios, respetamos nuestra palabra, vamos a tener una disciplina fiscal tal y como lo hemos estado construyendo con el Ministerio de Hacienda, con el Banco Central de Reserva y los organismos, pero también merecemos la libertad de salir adelante y de construir un país para todos. El presidente de la República decía, no estamos erosionando la democracia. Al contrario, lo que se está haciendo es dándole al pueblo el cambio que querían. Es correcto. Somos una democracia representativa. La gente en medio de la pandemia, hubo gente que llegó a altas horas de la noche reclamando su derecho de voto. Recordemos Santa Marta, recordemos otros lugares. ¿Y eso qué mensaje nos dice? La voluntad y la decisión de la población de cambiar las cosas. Dio un golpe en el tablero y modificó todas las piezas políticas. ¿Por qué entonces ahora vamos a estar con timidez? Si estamos dentro de la ley, si estamos cambiando lo que la ley exige, nuestra misma Asamblea Legislativa estaba obligada por imperio de ley a hacer lo que realizó el día sábado, si no se convertía en cómplice de ese fraude a la Constitución que había estado sucediendo, se convertía en cómplice de dejar a un fiscal que no cumplía con los requisitos. Hemos actuado dentro de la ley como gobierno, la Asamblea Legislativa actúa dentro del marco de la ley y ya pues la Corte Suprema de Justicia está trabajando. Son pequeñas voces, son esas voces interesadas, esas que en vez de estar yendo a pedir acciones de castigo para nuestro país, deberían de regresar y pagar sus impuestos para colaborar con su actividad y ponerse a la par de todos los empresarios honestos y de todos los empresarios patrióticos para poner cada uno nuestro aporte, nuestro trabajo, nuestra cuota de participación en la transformación de este país que lo heredamos destruido, que lo heredamos sin salud, que lo heredamos sin educación, sin seguridad, sin vivienda, sin oportunidades para nuestros jóvenes, que lo heredamos con flujos increíbles de migración irregular, de miles y miles de salvadoreños y salvadoreñas que murieron en ese trayecto, que perdieron sus brazos, que perdieron sus piernas, que perdieron su familia y que ahora con este presidente y con este gobierno, con los datos de la patrulla fronteriza, con los datos de OIM, podemos decir con una enorme satisfacción que solo representamos el 5% del 100% de las personas que están queriendo cruzar su frontera. Hoy, inéditamente, hay encuestas donde le preguntan a los jóvenes, donde le preguntan a las mujeres si quieren quedarse en el país y por primera vez la gente mayoritariamente está diciendo, tengo esperanza, quiero quedarme en El Salvador. Entonces, nosotros pedimos que nos acompañen en ese proceso hermoso de construir un El Salvador para los salvadoreños y las salvadoreñas. No queremos ser igual que otros,
queremos ser nosotros, como decía el presidente, y dentro de ese marco de ley tenemos el derecho de hacerlo. Comisionada, en casi 2 años de gobierno del presidente Nayib Bukele, cuando encuentra, como usted lo menciona, un país destruido, con unos índices de violencia extremos, nos señalaban mundialmente como un país con alto índice de criminalidad, llega una pandemia que ha afectado el mundo, casi 1 año en pandemia, pero a pesar de esto hemos visto unos grandes pasos en el desarrollo, en la reconstrucción de nuestro país. Hoy que está la presidencia, que tiene el apoyo de la Asamblea Legislativa y más que el apoyo, no el bloqueo constante al que se dedicó la Asamblea anterior, y va a tener una sala de lo constitucional que sin duda va a analizar cada decisión que vaya tomando el Ejecutivo, como lo va a hacer con independencia, pero estamos hablando de que el país va hacia adelante, esa esperanza que tenemos todos los salvadoreños y ese electorado que votó el 75%, es la esperanza de que este país por fin, después de 30 años de espera en el subdesarrollo, pueda comenzar a dar pequeños pasos como los que ya hemos visto. Sí, y tenemos que irnos destacando por lo bueno. Antes, y creo que cualquiera que ha salido fuera del país sabe que la gente se le acercaba y le preguntaba a uno: ¿qué tal? ¿Cómo está El Salvador? ¿Cómo están las pupusas? Son muy ricas. ¿Y las pandillas? ¿Cómo van? Esa era con lo que nosotros nos destacábamos. Ahora, por primera vez, por el liderazgo de nuestro presidente, por las acciones anticipadas, por esa defensa en primer lugar y por encima de cualquier cosa y aún de los bloqueos de la vida, nos reconocemos como uno de los países que mejor ha manejado la pandemia. Ayer el presidente daba otro anuncio en esa estrategia anticipada, en esa estrategia de defensa de la vida, y era la contratación de 4.4 millones de más vacunas con Pfizer. ¿Eso qué significa? Que muy pronto nosotros habremos alcanzado esa inmunidad de rebaño, porque así le llaman los epidemiólogos, y vamos a poder trabajar con mayor libertad. Habremos superado, la habremos librado y habremos llegado entonces otra vez a podernos abrazar con nuestra familia. En este momento ya son como 900,000 personas las que ya tienen la vacuna, puede ser un poco más. Tenemos 163 centros y cabinas, 3 autocentros, un megacentro de vacuna, o sea, estamos trabajando, se ha transformado el sistema de salud, el primer nivel, las unidades de salud en este momento también transformándose, el equipamiento y la tecnología que ahora de medicina, de telemedicina y de equipos que ahora tienen nuestros hospitales y nuestros centros de atención no tienen nada que ver con lo que nosotros heredamos. Quiero recordarles, por ejemplo, los aparatos de tomografía allá en Sonsonate, todos arruinados para poderlos llevar entonces a la toma en clínicas privadas. Quiero recordar el medicamento que no se compraban para el cáncer, para el lupus, para la leucemia, y ahora tenemos un medicamento a la orden, un medicamento de calidad. ¿Falta mucho que trabajar? Sí, falta mucho, pero hemos avanzado. Y precisamente en esta condición de mayor armonía y de colaboración, vamos a hacer muchísimo más en otras áreas, como por ejemplo el agro. ¿Cuándo se había atendido el café? Se dejó caer, el grano de oro se dejó caer, y ahora nuestro ministro nos anuncia, nuestro ministro de Agricultura, David Martínez, nos anuncia grandes cambios para ese sector que ya se están dando. Mejor atención a nuestros agricultores, mejor atención a toda esa gente laboriosa. O en el lado de la economía estamos viendo una facilitación de comercio diferente, un aprovechamiento de los tratados de libre comercio, mayor exportación, mayor trabajo de la industria. O sea, El Salvador va hacia adelante. Los buenos hijos y las buenas hijas de El Salvador debemos de estar fuertes y debemos de estar felices de que el mandato del pueblo sea retomado, que no se ha hecho a un lado, que no era politiquería, que llegaban entonces en momento de campaña a ofrecer y que ya en los puestos se olvidaban. En este momento, con este presidente, con esta Asamblea Legislativa, eso no es así. Vamos a salir adelante.
Gracias, comisionada, por habernos acompañado esta mañana y explicar con tanta claridad a los salvadoreños y generar esta tranquilidad que sin duda un grupo está tratando de distorsionar la información y que El Salvador es un país que va hacia adelante. Yo quiero referirme un segundito a esto porque es importante. Nosotros tenemos mucha cercanía con Estados Unidos. Nosotros vemos en Estados Unidos un gran socio, un socio confiable, y queremos tener esa relación de respeto, esa relación de trabajo conjunto para intereses comunes. Vamos a seguir trabajando para eso, pero le pedimos que nos acompañe con respeto, porque estamos dentro del marco de la legalidad y que juntos vamos a avanzar para que quede atrás ese flagelo de la inmigración irregular y podamos entonces acercarnos a trabajar grandes proyectos de interés común y de beneficio para nuestros dos grandes pueblos. Gracias, comisionada. Vamos a la pausa. Al regresar, José Ángel Pérez, magistrado de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, nos acompaña esta mañana en la segunda parte de AM. Dios te salve, patria sagrada. En tu seno hemos nacido y amado. Eres el aire que respiramos, la tierra que nos sustenta, la familia que amamos, la libertad que nos defiende, la religión que nos consuela. Tú tienes nuestros hogares queridos, fértiles campiñas, ríos majestuosos, soberbios volcanes, apacibles lagos, cielos de púrpura y oro. En tus campos ondulan doradas espigas. En tus talleres vibran los motores. Chisporrotean los yunques. Surgen las bellezas del arte. Patria, en tu lengua armoniosa pedimos a la providencia que te ampare. Que abre nuestras almas al resplandor del cielo. Grave en ella dulce afecto al maestro y a la escuela. Y infunda tu santo amor. Patria, tu historia, blasón de héroes y mártires. Reseña virtudes y anhelos. Tu reverencia es el acta que consagró la soberanía nacional. Y marcas la senda florida en que la justicia y la libertad nos lleven hacia Dios. Para ti, el sol vivificante de nuestras glorias, los himnos del patriotismo, los laureles de los héroes. Mupan, Nexan, Tamatagik, Textechan, Juan, Nusehuawi, Ipan, Muxuntegun, Ipan, Degeman, Paniguelis. Una vez, un país pequeñito, donde niñas y niños estaban guardados en sus casas por un horrible virus que circulaba en las calles. Y para que no dejaran de divertirse y aprender, un grupo de educadores, comunicadores y escritores salvadoreños crearon un mundo maravilloso. Crecer leyendo. Está lleno de imaginación, historias fantásticas y mucha diversión. Un mundo en el que todas y todos pueden entrar desde sus casas. El despacho de la primera dama y el Ministerio de Educación presentan Crecer Leyendo. Sintonízalo de lunes a viernes a la 1 de la tarde por Radio El Salvador 96.9. Y colorín colorado, esta aventura ha comenzado. Crecer juntos, la política nacional de primera infancia. Gobierno de El Salvador. Tengo el gusto que le demos la bienvenida esta mañana al magistrado de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, José Ángel Pérez. Bienvenido y gracias por acompañarnos en la entrevista M. Muchas gracias al Canal 10 por permitirme la oportunidad de expresarme ante el pueblo salvadoreño, buscando pues, contestar las preguntas que pudieran tener en torno a las temáticas diversas que han suscitado últimamente los acontecimientos de la realidad
y con muchísimo gusto pues estoy acá y para poder resolver y también compartir con ustedes mis opiniones. Primero, yo sí quisiera conocer qué es lo que el pueblo salvadoreño sin duda está expectante. ¿Cómo será la nueva sala de lo constitucional? ¿Será una sala de la que poco se conoce? Rara vez veíamos magistrados brindando entrevistas con esta cercanía al pueblo, respondiendo, como usted lo dice, a las interrogantes de los salvadoreños que se canalizan a través de entrevistas como esta. ¿Será una sala dispuesta al pueblo salvadoreño? Realmente uno de los elementos principales que quizás tenemos que tomar en consideración para esa respuesta es que si bien es cierto los tribunales en muchos casos tienen la necesidad de concentrarse en la respuesta que le brindarán a cada una de las demandas o peticiones que realizan los peticionarios o los ciudadanos, es necesario también compartir con las personas las posibilidades de respuesta que uno puede brindar y a la vez también integrar a las personas en esa manera de pensar jurídica que uno tiene a la hora de resolver cada uno de los casos que se le plantean. Entonces, eso por un lado implica el tener la capacidad de poder expresarle a la población el conocimiento que uno pudiera imprimirle a cada una de las decisiones que uno va a emitir, pero a la vez brinda la posibilidad de darle una cercanía a la ciudadanía en relación a los pensamientos y a las diversas opiniones que pudieran tener cada uno de los magistrados. ¿Por qué? Porque hay que recordar que un tribunal como la Sala de lo Constitucional es un tribunal colegiado que tiene una integración de 5 miembros. Entonces, la capacidad que podamos tener nosotros de expresar nuestras corrientes de pensamiento jurídico, como nuestra misma Constitución lo dice cuando se integra a la Sala de lo Constitucional, brinda a la ciudadanía precisamente la posibilidad de también conocer qué tipo de pensamiento tiene aquel funcionario que está ejerciendo el cargo en una jurisdicción tan importante como lo es la jurisdicción constitucional. Esto además nos brinda la oportunidad de poder contactarnos de manera directa con la realidad y con las diversas nociones que pudieran estar imbricadas en cada uno de los casos que uno resuelve dentro de un tribunal como la Sala. La decisión que tomó la Asamblea Legislativa el pasado sábado sin duda ha sorprendido al país, pero ha sido, como lo decía el presidente de la República, no hemos visto una sociedad civil representada y de alguna manera en contra de esta decisión. El electorado le dio el poder a la Asamblea Legislativa para hacer estos cambios. Yo quisiera hablar con usted sobre la legalidad de este proceso que se hizo apegado a la Constitución de la República, esta destitución de los magistrados y al mismo tiempo no podía quedar acéfala la institución, este organismo, y por eso tenían que llegar ustedes de inmediato. Sí. Bueno, para comenzar hay que mencionar que cuando se trata de brindar una opinión en torno a una situación como esta, en la que uno mismo también se ha visto involucrado a raíz de las decisiones que ha adoptado la Asamblea Legislativa, sin duda alguna implica el tener la prudencia suficiente como para poder entender que muchos de los reclamos pueden devenir de las divergencias de pensamiento que pueden concurrir en una democracia. Es lógico que en El Salvador, en un sistema de libertades como en el que vivimos, no podemos nosotros pensar que cada una de las personas va a tener exactamente el mismo pensamiento que la otra. No, no es así. Esto nos da la apertura para poder entender el que existan divergencias y el que existan personas, incluso profesionales del derecho, que pudieran estar pensando que estas actuaciones de la Asamblea Legislativa han sido desapegadas al ordenamiento jurídico. Sin embargo, los preconceptos que pudieran tener cada uno de estos profesionales o cada una de las personas que tienen opiniones divergentes en relación a esas actuaciones de la Asamblea no necesariamente implican que por ello tengan la razón en torno a los reclamos o a las situaciones que plantean como diferencias de pensamiento. Esto no necesariamente es así. En lo particular, como
en mi caso, hoy por hoy, estoy en una posición en la que podría estar en la necesidad de dar un voto en relación a un reclamo, a una petición que pudiera llevar a algún ciudadano a la Sala de lo Constitucional, no puedo adelantar un criterio particular en torno a la situación que se ha dado. Lo que sí podemos nosotros mencionar es que hay una claridad en el texto constitucional del artículo 186, inciso segundo de la Constitución, como lo hay cuando se interpreta la Constitución desde la primera perspectiva que cualquier jurista debe tomar en consideración, que es el de la literalidad de la norma, para después ir desentrañando el significado que ésta tiene para cada uno de los casos en los que debe ser aplicada dicha norma. Entonces, si nosotros tomamos en consideración el texto de ese artículo 186, inciso segundo, cuya potestad ha sido utilizada por la Asamblea Legislativa para las actuaciones que ha llevado a cabo este fin de semana en relación a la destitución de magistrados y a la sustitución que ha llevado a cabo a posteriori como un acto subsecuente a esa destitución, es claro que vamos a encontrar un apego a lo que en ella, en la misma disposición, en el artículo 186, inciso segundo, aparece. Ahora bien, pueden existir reclamos o divergencias, como lo dije con anterioridad, que pudieran devenir de interpretaciones que se hagan de dicha disposición basadas en la manera de pensar de cada uno de aquellas personas que plantean dichos reclamos, que muestran esas diferencias, que piensan de manera distinta o que tienen una corriente jurídica distinta en torno a lo que ha sido el devenir de esta realidad de este fin de semana anterior. Entonces, así vistas las cosas, el apego literal a lo que dice nuestra Constitución, más las diversas interpretaciones que pudieran devenir de esa normativa, también tienen que considerarse como algo que tiene que valorarse ya en lo que respecta a la petición particular que alguien eleve ante la Sala de lo Constitucional. Sin embargo, adelantar, digamos, en abstracto, un criterio de manera definitiva, en este momento es difícil que pudiera yo externar y decir, aquí hay legalidad, aquí hay constitucionalidad, porque lo primero que sí tenemos claro es que el artículo al que me he referido, ese 186, que posibilita la destitución a la Asamblea Legislativa de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, es claro. Vemos mucha experiencia en esta nueva Sala de lo Constitucional que integran a partir del día sábado, como usted lo decía, cuando fue sustituida los pasados magistrados. Mucha experiencia, muchas décadas en toda la materia constitucional. Sí, bueno, puedo hablar en este momento quizás de mi caso particular. Desde el 1998 yo integré parte del cuerpo de colaboradores jurídicos de la Corte Suprema de Justicia. En 1999 me incorporé al cuerpo de colaboradores de la Sala de lo Constitucional. Entonces, a partir de esa fecha y desde esa época, una de mis pasiones siempre ha sido el derecho constitucional. Tal es así que he impartido cátedra en diferentes universidades e incluso en el Consejo Nacional de la Judicatura, en la Escuela de Capacitación Judicial, donde se le da instrucción a colaboradores jurídicos, secretarios, jueces, magistrados de cámara del órgano judicial respecto de los asuntos de naturaleza constitucional. Además de ello, me he desempeñado en distintos ámbitos de la administración pública en los que me ha correspondido también tener o llevar la batuta en los aspectos constitucionales que atañen a cada una de las instituciones en las que me he desempeñado. Magistrado, ¿está consciente que este país tiene muchas ansias de desarrollo, de progreso y desgraciadamente tenemos muchos años de una deuda histórica donde no avanzábamos como país? Hoy podría ser el inicio de ese desarrollo. Claro que sí, esto a mí por lo menos no me cabe la menor duda. La integración de un Estado o de los órganos de gobierno no deviene nada más de la posibilidad de hacerlo
por vía de actos políticos. De hecho, la misma Constitución, en el artículo 86, prescribe un principio que se llama el principio de colaboración interorgánica. Este principio de colaboración interorgánica lo que establece es que cada uno de los órganos del Estado, dentro de sus respectivas competencias, colaborarán entre sí para alcanzar los fines del Estado. Esencialmente, en eso se traduce. Entonces, si la posibilidad real, hoy por hoy, existe de que haya una interrelación adecuada entre el legislativo y el ejecutivo, con toda seguridad, ha de ir marcando un rumbo como país que probablemente va a buscar siempre el progreso de nuestra población, el progreso de nuestra nación, y es ahí donde la jurisdicción constitucional juega un papel muy importante, porque al ser el garante de la supremacía, que es connatural al texto de la norma primaria, esto significaría que se vuelve un elemento fundamental para determinar en qué casos sí efectivamente existe un apartamiento de la Constitución y en qué casos realmente no existe. Por lo tanto, la forma en que puede coadyuvar la actuación de los tres órganos del Estado, incluyendo el judicial, en este caso, pudiera contribuir sin duda alguna a que se alcancen objetivos de país que están demarcados también en el texto de la Constitución: la justicia, la seguridad jurídica, el bien común, el goce de las libertades, la igualdad, el bienestar económico, la justicia social, los temas de educación, salud y diversos otros bienes jurídicos de trascendencia constitucional, sin duda podrán tener una mayor garantía a través de un órgano judicial y de una sala de lo constitucional que se apegue al texto de la Constitución y que no se vuelva una entidad que busque en criterios jurídicos internacionales o de doctrinas extranjeras o de diferentes ámbitos de realidades que son ajenas a este país, las respuestas a cada uno de los casos que se le brindan a través del ejercicio jurisdiccional de la sala. La resolución de la destitución de los magistrados de la Sala de lo Constitucional era una resolución de 30 páginas donde destacaba el tema de la salud, esa deuda que sin duda nos deja la Sala de lo Constitucional en un momento que era una decisión de vida o muerte para los salvadoreños. Los salvadoreños enfrentamos una pandemia con decretos ejecutivos que trataban de salvaguardar la vida de los salvadoreños y una Sala de lo Constitucional que, junto a la Asamblea Legislativa, prácticamente dejaron a un lado el Código de Salud y todos estos decretos. Sobre esos temas creo que sí puedo mencionar que efectivamente en cualquier caso de los que se presentaron en esa oportunidad o en esas oportunidades diversas de supuestos que se le plantearon a la Sala de lo Constitucional, en su anterior configuración subjetiva, es decir, conformada por los ahora destituidos magistrados, realmente tuvieron respuestas que devinieron en insatisfactorias desde la perspectiva del apego a la normativa primaria. ¿Por qué? Porque al parecer se desconectaron de lo que estaba viviendo este país. Este país estaba viviendo una situación crítica y esa situación crítica no puede ignorarla un juez de la Constitución, porque en cualquier caso, lo primero que debe estar por encima de cualquier otro bien jurídico primario es la vida. Y si no tenemos salud y en una pandemia se pone en riesgo la vida de las personas, cualquier decisión jurisdiccional que se emita no puede ignorar esa situación. Y eso es lo que pasó. Y eso sí es un tema que creo que justifica en alguna medida que se inste al órgano competente para destituirlos el que lo haga. Eso definitivamente es un criterio que yo tengo preconcebido ya, que me he creado desde la perspectiva del análisis de cada una de esas decisiones. ¿Por qué? Porque es triste ver que un juez de la Constitución, un juez que debe ser el garante de los derechos fundamentales de las personas, no tenga la capacidad de leer la realidad y de entender
que está poniendo en riesgo la vida de muchos hermanos salvadoreños. Eso es algo que tiene sus consecuencias. Y muy probablemente esas consecuencias, ignoradas, buscando respuestas en otros ámbitos de la vida, en otros ámbitos del conocimiento del derecho, no fueron vistas por estas personas. ¿Primó la economía para estas personas? Probablemente pueda ser uno de los elementos que pudiera haber incidido en una respuesta insatisfactoria hacia la que deseablemente tuviera que haberse dado si se hubieran apegado un poco más a la Constitución en conexión de la norma con la realidad. Pero esas cosas, al parecer, no fueron consideradas. ¿Por qué? Porque se comenzó a realizar enjuiciamientos desvinculados de una realidad que estaba afectando tangiblemente a nuestra población y que la sigue afectando y que seguimos viendo personas que se enferman de COVID, que seguimos viendo personas que mueren de COVID. ¿Y todo esto por qué? Porque en muchos casos se opusieron barreras a las medidas del órgano ejecutivo en su momento para poder llevar a cabo lo que era necesario. Hay momentos en la historia de una nación en los que hay que adoptar medidas que no es necesariamente que sean aplaudibles para todos, claro que no, pero que son necesarias para salvaguardar ese bien jurídico esencial que es la vida, el derecho soporte de cada uno de los demás derechos fundamentales. Vamos a ir a la pausa comercial. Al regresar seguimos conversando con el magistrado de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, José Ángel Pérez. Ya volvemos. Este es un momento histórico. Es un punto de quiebre entre lo viejo y lo nuevo. Después de todo lo que hemos vivido, este es el rumbo que por tantos años habíamos esperado. Hoy se respira un aire diferente. Hemos convertido el miedo en esperanza. Los ataques en sueños. Y el no se puede en acción. En 200 años no habíamos tenido una oportunidad como esta. Nunca antes El Salvador se había sentido tan nuestro. Porque todos somos parte de este proyecto para un gran país. Estamos empezando a cumplir el sueño de que los salvadoreños seamos realmente libres y soberanos. Este es el verdadero El Salvador. Al fin, estamos escribiendo una nueva historia. Bicentenario. En el regreso a clases semipresencial opcional, sigamos las medidas de bioseguridad.
Cubre nariz y boca con mascarilla siempre, desde que salgas de casa hasta que regreses. Mantén 2 metros de distancia con tus compañeros y no los saludes de beso, mano o abrazo. Lava tus manos durante 30 segundos antes de entrar al aula, después del recreo, antes de comer y si tomas algo prestado. Cuidémonos entre todos. La educación sigue. Ministerio de Educación. Tengo el gusto de conversar con José Ángel Pérez, magistrado de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Él es magistrado desde el pasado sábado, cuando fue elegido en la Asamblea Legislativa con 64 votos. 4 partidos políticos votaron por esta sustitución después de que fueran destituidos los ex magistrados. Y hemos conversado sobre la actuación de la ex Sala de lo Constitucional. Y yo quiero preguntarle ahora la otra cara de la moneda. Cuando no se conocía una figura, una parte, una respuesta por parte de la Sala, por ejemplo, cuando al interior del seno legislativo lo que se vio en algún momento fue un intento de golpe de Estado para el presidente de la República. Y en ese momento una Sala de lo Constitucional que no se pronunció. Sí, bueno, en aquel momento quizás entiendo que se refiere a la situación que se dio cuando pretendieron, digámoslo así, generar una especie de celebración o conmemoración del 9 de febrero, entiendo yo. Pero bien, el tema es de que ellos vienen y pretenden generar una comisión para destituir al señor presidente. Y esto tiene a la base, sí, una disposición constitucional, que es una de las potestades de la Asamblea, pero veamos en ese momento, y ese es el tema que no puede ignorarse, el tema que es completamente inaudito, que de repente ahora por ahí aparezcan voces diciendo que la Sala de lo Constitucional puede de oficio declarar inconstitucionales algunos actos de los demás órganos del Estado, del Ejecutivo, del Legislativo, y que eso ahora, ¿por qué? Porque les afecta. Pero en aquel momento, perfectamente pudo haberse llevado a cabo un análisis sobre cómo es que estaban pasando las cosas. ¿Qué quiso hacer aquella Asamblea Legislativa? La Asamblea Legislativa quiso generar, a través de una comisión que determinara el estado de salud mental del presidente, generar una condición para destituirlo. Una condición que estaba bajo el mismo control de la Asamblea Legislativa. Es triste ver que se iba a utilizar la mayoría de la que ellos gozaron en aquel momento, antes del 28 de febrero y hasta el 30 de abril, para, a través de esa comisión, nombrar 5 médicos, que los iban a nombrar ellos, y que los 5 médicos iban a dictaminar en torno a la salud mental del presidente. Tenían que ser unánimes. Entonces, era obvio que si iban a buscar 5 médicos, iban a buscar 5 personas que dieran una respuesta positiva a decir, sí, el señor presidente no tiene potestades o capacidades mentales ahorita para poder gobernar este país. ¿Con qué fin? Con el de llevar un dictamen al Pleno y votar para la destitución del presidente, para la remoción del presidente de la República. Pero veamos el contexto. Es una situación en la que el órgano que va a decidir tiene el control de nombrar al perito, al médico, a los 5 médicos que van a dictaminar, y a la vez que estos 5 médicos puedan dar una respuesta favorable y unánime para después hacer irreversible una resolución a través de la cual se destituyera al presidente. ¿No es eso un ejercicio abusivo también del poder? ¿No es eso un ejercicio arbitrario del poder?
Pero en aquel momento, ¿por qué? ¿Por qué no existió ningún pronunciamiento? ¿Por qué se permitió que sucediera eso y no pasaba nada? Ni oficiosa, ni a instancia. Y ahora sí dicen que hay voces que mencionan que de oficio se pueden declarar las inconstitucionalidades. No, no, no. O sea, primero, si partimos del hecho de que nadie instó en aquel momento una solicitud de inconstitucionalidad y que por eso entonces la sala no se pronunció, pues, ok, están un poco más apegados al ordenamiento. Pero ¿por qué ni siquiera hubieron voces en relación a esa situación tan grave? Tan grave, ¿por qué? No porque se trate de la persona del señor presidente Bukele. No. Es grave porque eso implica el control de una potestad establecida en la Constitución con un fin perverso, con un fin que lo que busca es deslegitimar la voluntad democrática expresada en su momento para elegir al señor presidente. Y eso, si una asamblea lo utiliza de esa manera para destituir a un presidente, hablemos en abstracto, cualquier presidente, eso es un ejercicio abusivo del poder. Y también es importante mencionar que en reiteradas ocasiones los ex magistrados de la Sala de lo Constitucional ignoraron las demandas contra la elección del fiscal, del ex fiscal Raúl Melara, declarándolas improcedentes. Por un lado, veíamos celeridad en las respuestas, unas sentencias express, pero por otro lado, vemos cómo se ignoran este tipo declarando improcedentes estas solicitudes. Sí. De hecho, a mí me llama la atención, ahora que hemos comenzado a hacer un análisis de varios casos que están ahí, que de repente aparecen unas demandas del 2018 también en contra del ahora exfiscal, que al parecer han estado durmiendo el sueño de los justos desde el año 2018. Quizás porque iban mejor estructuradas que aquellas que de inmediato fueron declaradas improcedentes. Y ahora, obviamente, carecería de sentido un pronunciamiento de admisión sobre una demanda cuando ya la persona ya no ejerce ese cargo. Obviamente hoy también son improcedentes, pero en su momento esto significa que estaba convalidándose un nombramiento que tuvo que venir la Asamblea Legislativa a emitir un pronunciamiento este 1 de mayo en torno a la constitucionalidad del nombramiento de esa persona, del ahora exfiscal. En esos momentos realmente estaba dándose respuesta express, como usted bien lo dice, Marisol, a casos de manera selectiva. Eso no es permisible en una administración de justicia proba, sino que tiene que ser siempre buscar, brindar respuesta a todos los casos en la medida de las posibilidades y a la vez generar respuestas que sean apegadas al ordenamiento. Pero en esa oportunidad o en esas oportunidades, lo que se estaba haciendo era seleccionar cuáles casos era posible ir depurando para salvaguardar un periodo que iba a culminar hoy este año, pero que la Asamblea Legislativa el 1 de mayo pues decidió que terminara ahí, por medio de una destitución. Gracias, magistrado, por habernos acompañado. Es un gusto recibirlo en AM. Esperamos que no sea la primera y la última vez que lo recibimos. Los salvadoreños estamos deseosos de poder seguir conociendo las decisiones, que se tome en cuenta
nuestra opinión, que se conozca de cerca cuáles son las necesidades, que se atiendan y que se tomen decisiones que sean en beneficio de los grupos más vulnerables. Somos un país que ha sido resiliente por décadas, pero sin duda estamos ansiosos de una transformación en este país, una transformación que ya ha iniciado, pero que sin duda queremos seguir dando pasos adelantados, avanzados para este proceso. Agradecemos su visita. Realmente yo también agradezco muchísimo esta oportunidad que se ha brindado para que pueda expresar las opiniones de este servidor como magistrado de la Sala de lo Constitucional, porque también tengo fe, también tengo una firme convicción que este país unido puede progresar y que en adelante, si nos apegamos a nuestra Constitución, a la legalidad y al cumplimiento de los fines en la práctica, porque de nada sirve que existan recitados esos fines en una norma jurídica si esto no es eficaz. La eficacia de la norma es lo que tiene que buscarse siempre. Muchas gracias. Gracias a ustedes por habernos acompañado. Que tengan una bendecida jornada, si Dios lo permite. Nos encontramos mañana en punto de las 6:30 de la mañana. Hasta entonces. AM con Marisol Durán. Cuida tus niveles de colesterol y triglicéridos. Disminúyelos con Vitacil Omega 3. Vitacil Omega 3, el de la caja negra. Es un suplemento nutricional que beneficia a tu organismo y tu salud. Vitacil Omega 3 mejora la circulación y protege la salud de tu corazón. Regula tu